Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y partamos como siempre repasando el desempeño de los principales índices a nivel global la semana pasada, donde a pesar de estar prácticamente plano, el índice de acciones globales oculta una separación, una divergencia bastante relevante dependiendo si uno mira las acciones tecnológicas que tuvieron un rendimiento negativo o por otro lado las acciones de valor y las small cap que mantuvieron el buen rendimiento de inicio de año. También la renta fija global muestra un retroceso, aunque marginal, de 0,22% y vemos una reversión importante al cierre del viernes de la semana antepasada y al principio de la anterior en los commodities, principalmente en los metales, donde el índice acumula una caída de 2,2% en la semana. El dólar se aprecia contra las monedas desarrolladas, mientras que las monedas emergentes se aprecian contra el dólar. En la semana vimos una reversión, una toma de ganancias en la bolsa local, una caída del índice de 1,8%, la renta fija positiva y el peso chileno se acopla a la tendencia de los mercados emergentes, apreciándose 2%. En lo que va del año, la renta variable internacional acumula una ganancia de casi 3%, explicado por mercados emergentes principalmente y desarrollados fuera de Estados Unidos, la renta fija 0,7%, los commodities 7% y el dólar contra monedas desarrolladas una caída de 1,5%. Acá podemos apreciar la composición de retornos en la semana previa, esto es medido en dólares, para poder hacer la comparación. Destaca Japón, que muestra un rendimiento positivo de 1,8%, lo cual no incluye el rally del día lunes. Tenemos como noticia especial lo que está pasando en esa región, donde avanza adicionalmente casi 3,9%. En la parte de emergentes destaca Latinoamérica con un rendimiento de 1,6%, bastante positivo. Vemos el desempeño en la Bolsa de México y también en Brasil. Acá, solo para profundizar, llevamos un periodo de 3, casi 4 meses, desde el 29 de octubre del año pasado, donde la bolsa americana, reflejado en el S&P 500, tiene un rendimiento prácticamente plano, pero esto oculta bastante divergencia a nivel de subsectores o subestrategias. Por un lado, por la parte positiva, vemos que el sector o el factor value lleva una apreciación de 16,5% en la parte positiva, mientras que la subindustria de software de aplicación, una caída de 28,4% en el periodo. Por el lado negativo también el factor growth, una rentabilidad negativa de menos 7%, las Mac 7 menos 6%, y por el lado positivo también se suma, por ejemplo, el Dow Jones, las empresas blue chip con un 5% de rentabilidad y también el sector de semiconductores. Así que 3 meses y medio que si uno mira solamente el S&P 500 pareciera que no ha pasado nada, pero han pasado hartas cosas. En la parte de renta fija internacional vemos que los mercados emergentes son los que destacan con rendimientos positivos en la parte derecha y por el lado de monedas, una depreciación de estas contra el dólar en la parte desarrolladas, con excepción de las más ligadas a commodities, como es el caso de Australia, mientras que las monedas emergentes mantienen esta dinámica de apreciación contra el dólar. Vemos que ahí la rupia aumentando su nivel en 1,46% ante noticias positivas de acuerdos comerciales tanto con Europa como en Estados Unidos y también el peso chileno destacando dentro de la región latinoamericana. Por último, vemos una reversión significativa en la cotización del gas natural luego de 2 episodios de helada significativa en Estados Unidos y también del precio de la plata que se derrumba el día viernes de la semana antepasada y continúa con la tendencia la semana anterior. Respecto a las noticias destacadas, partiendo con el plano local, vemos por un lado la inflación finalmente se estaciona, esperemos, bajo el 3%, medido en 12 meses, 2,8% para ser más exacto, en los 12 meses terminados en enero, con una inflación en el mes que fue de 0,4%, en línea con lo que esperaba el consenso de mercado. Esto es un reflejo de la inflación core, también subiendo 0,4% en el mes. Y esto es una moderación respecto a las lecturas de los meses anteriores. Sabemos que
de enero del año 2025 se explica un salto importante en la inflación por los precios de electricidad y vemos que también en este año en el margen la caída del dólar está ayudando a tener menores precios en los bienes importados. Con esto, bueno, el Banco Central debería recortar la tasa de interés en 25 puntos base en la reunión del mes de marzo. Por otro lado, también vemos una aceleración, aunque moderada, en los salarios en el caso de Chile, salarios reales. Acá aparece el gráfico, la tasa de crecimiento de 3 meses móviles anualizado, donde vemos que el índice se incrementa en 5,9%, mientras que los costos laborales lo hacen en 6,7%. Segunda noticia de la semana, vemos que este llamado a elecciones anticipadas para la conformación de la Cámara de Representantes por parte de la primer ministro Sanae Takaichi tiene buenos resultados, esto en línea con lo que estaba anticipando las encuestas especializadas. El partido gobernante, el Partido Demócrata, alcanzaría eventualmente 316 escaños, más partidos afines con 36. Con eso la coalición gobernante sumaría eventualmente 352 asientos de 455 en total y con eso podría implementar reformas estructurales que en una primera etapa estarían concentradas en reducción de impuestos, en particular el IVA a los alimentos por un plazo de 2 años como forma de estimular la demanda interna, sobre todo a las clases intermedias, clases más bajas de la población en términos sociodemográficos. Se espera que esto le dé un boost de crecimiento a la economía japonesa, pero también le pone algo más de incertidumbre respecto a las finanzas públicas, considerando que actualmente Japón es una de las economías más endeudadas a nivel global. Acá aparece, de acuerdo al análisis de Bloomberg, cuál es la evaluación de la reciente elección, el impacto que se refleja de forma significativa en el salto de la bolsa, casi 4%, 3,89%, alcanzando ahí un máximo histórico, el Nikkei, y adicionalmente con los ojos puestos en cómo se va a financiar este plan de estímulo fiscal. Acá podemos ver a la derecha, abajo, que dentro de los países del G7, Japón es por lejos el que tiene el mayor nivel de deuda. Sin embargo, una buena parte de esta está denominada en moneda local, es financiada por los ahorros privados, mientras que también se anuncia dentro de este plan de estímulo fiscal el aumento en el gasto en defensa, algo que estaba prácticamente apagado desde la Segunda Guerra Mundial, donde una de las condiciones que se, entre comillas, forzó a Japón era que lo llevara prácticamente a cero, siendo un aliado estratégico de Estados Unidos quien presta apoyo en este tipo de materias en contexto de aumento de la tensión geopolítica. Acá esto se buscaría para hacer frente a la amenaza de aumento de probabilidad de un conflicto bélico en la región, principalmente con China. En ese sentido vemos que la dependencia de comercio exterior que tiene Japón con China es mucho más elevada de la que tiene China con Japón, representando un 20% de las exportaciones a cambio del 5% que representa en la canasta de China. Si seguimos con mercado internacional, tercera noticia de la semana, bancos centrales en el mundo desarrollado manteniendo la tasa de política monetaria, en este caso Europa y también Inglaterra, vimos aumento en Australia, vimos aumentos inesperados en magnitud en Colombia y en el caso de Europa, por ahora siguen con el target de inflación estable en 2%, no hay una inclinación para aumentar la tasa de interés en el corto plazo y en el caso del Banco de Inglaterra también mantiene la tasa de interés en 3,75, pero una decisión que estuvo dividida, dado que hay un grupo de banqueros que estuvo a favor de recortarla en 25 puntos base a 3,5, la cual eventualmente sería la tasa en régimen para el resto del primer semestre 2026. Podemos apreciar acá cómo ha sido la evolución en el margen de las tasas de política monetaria en los últimos 15, 16 años en las economías avanzadas. Vemos que en el lado alcista se encuentra hoy el Banco de Japón y el Banco de Australia en rojo y en amarillo en estos gráficos. Los que están ya casi en régimen sería el Banco de Europa y el Banco de Inglaterra. Y los que estarían propensos a recortes adicionales sería principalmente el banco en Estados Unidos, la Reserva Federal, con 2 a 3 recortes potenciales para este año.
Seguimos con los resultados de empresas a nivel global, eso también en Chile, pero destacando en esta ocasión los resultados de las empresas que componen el S&P 500. Ya han reportado 294 de 500 que componen el índice. 68% de ellas han tenido sorpresa positiva en utilidad y 71% en ingresos. Hay un 55% de compañías que han batido las expectativas tanto en utilidad como en ingresos. Acá el análisis en el texto de la izquierda abajo de Bank of America, el equipo de estudios, donde este resultado se ha revisado en un 5% al alza desde el 1 de enero, empujando al índice a un crecimiento. Esto es tanto lo reportado como lo que queda por reportar de 12%, año contra año en la utilidad esperada, y 68% que han batido las estimaciones de última línea, menor al 75% de las empresas que lo hicieron en el tercer trimestre del año pasado, el cual fue la mejor tasa de sorpresa positiva desde el año 2021. Acá podemos apreciar que con el total de empresas reportadas y las que quedan por reportar, de acuerdo al consenso de mercado, estaríamos enfrentando un trimestre con un crecimiento de 12% en utilidad y de 8,5% en ventas. Sacando las empresas de energía y financieras sería un crecimiento de 13,1% en utilidad y de 9,4% en ventas. Respecto a el componente de volatilidad adicional a lo que vimos en las empresas de software, también las hyperscalers subiendo sus planes de CAPEX, me refiero a Amazon, Google y Meta, están entregando una guía de CAPEX 35% por encima de lo que esperaba el consenso de mercado. Con esto, las Big Five, acá Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle, están potencialmente incrementando en un 63% sus planes de CAPEX, lo cual es menor al 72% del año anterior, pero en magnitud es más elevado, y el índice completo en un 7%. De todos modos, este nivel de CAPEX se ha revisado al alza en un 30% desde el año 2024. Y por último, a pesar de los buenos resultados, obviamente considerando que la bolsa está prácticamente plana desde octubre del año pasado, acá el análisis de cómo ha respondido el mercado ante los resultados. La línea azul del gráfico de la izquierda nos muestra las empresas que han batido tanto la expectativa en ventas como en utilidad. En promedio han tenido un salto de 2% el día posterior al anuncio de resultados, y las empresas que han entregado una sorpresa negativa, tanto en ventas como en utilidad, han tenido una caída de 2%. Este resultado se acentúa a una reacción de 5,4% positivo cuando se entrega un buen resultado, y adicionalmente también un guidance para el año mejora lo que estaba esperando el mercado, y también se castiga con más fuerza cuando se revisa la baja con una caída de 2,7% posterior a la publicación. Para terminar, acá está el resultado de la semana anterior en el S&P 500, empresas ligadas al sector de healthcare, principalmente a la intermediación de medicamentos y artículos médicos, mostrando muy buenos resultados, y algunas empresas del sector de servicios financieros, por ejemplo PayPal, cayendo 23% con resultados que decepcionan, con un guidance que decepciona y nuevamente con un cambio de CEO, mientras que en el caso chileno vemos una caída del índice de 1,75%, con resultados positivos en el caso de Cencosud, CMPC, Las Condes, rebotando de una semana mala a la anterior, y una caída con la acción de Sokimich, donde Tianqi anuncia el potencial de venta de un paquete equivalente a $200 millones de su tenencia accionaria. Para esta semana tendremos datos relevantes económicos en China, precios al consumidor y al productor, ventas de retail en Estados Unidos, la inflación en Brasil, todo el día martes. El día miércoles, datos de empleo, donde se espera una creación oficial de 70.000 puestos de trabajo, 69.000 para ser más exacto, y la tasa de desempleo que se quedaría en 4,4%. Ya para terminar la semana, dato de inflación en Estados Unidos que se espera se ubique en 0,3% para el mes de enero. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que nos sigan en redes sociales, revisen nuestros informes y también se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.